Usted abra la Biblia allí en Hechos capítulo 16, versículo 16. Y vamos a estar compartiendo la palabra del Señor en este día. Se llama el espíritu de Pitón. Dice, aconteció que mientras íbamos a la oración, ¿a dónde iban? A la oración. Nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Es interesante que Pablo y Silas, mientras iban predicando la palabra del Señor, había momentos donde el Espíritu les decía, por aquí no vayan aquí o no vayan por allí. Les iba guiando, ¿no? Como también tuvo una visión Pablo en un momento y de ese señor macedonio, ¿no? Que le dijo, ven a ayudarnos. El Espíritu Santo les iba guiando por dónde ir, por dónde caminar. Y en un momento llegan a Filipos. Y usted sabe allí la historia cuando llegan a Filipos, donde estaba la hermana Lidia, ¿no? Hay una hermana aquí que se llama Lidia, bueno, vendedora de púrpura. Y entonces ella recibió al Señor y se acercó al Señor a través de la predicación de ellos. Y entonces les obligó a decir, ustedes se quedan en mi casa hoy. Como que les cerró la puerta y dijo, de acá no salen. Yo cuando va alguien de parte del Señor, usted no quiere que se vaya, ¿no? Y allí es cuando ellos salen a la oración. Y dice el versículo 16, aconteció que mientras íbamos, ahí se produce algo, ¿no? Así como el Espíritu Santo le decían, por aquí no es tiempo que vayan, y ellos obedecían la voz del Espíritu Santo, así también tenían estorbo de parte del enemigo. El enemigo ponía estorbo, ponía, vamos a llamarle por ahí, piedras en el camino, estorbos en el camino. Y qué casualidad, entre comillas, ¿no? Iban a la oración, pero ya nuestro Señor nos había advertido allí en Juan capítulo 2, versículo 10, que el diablo vino para hurtar, matar y destruir. Ya no estaba así el Señor hablando de la obra del enemigo sobre la tierra, ¿sí? Y la Biblia también nos dice que el diablo, ¿qué es? Padre de mentira. Y aún la verdad en su boca es cambiada, ¿no? Aún la verdad es mentira en su boca porque la cambia, la transforma, la mueve de tal manera que no suena a verdad. ¿Sí? Cuando vamos a Apocalipsis encontramos que se habla de la serpiente antigua, ¿sí? Que fue condenada, la serpiente antigua. O sea, la Biblia nos habla en el Antiguo Testamento, pero mucho en el Nuevo también, sobre el trabajo que hace el diablo sobre las personas. Yo no quiero hablar sobre el diablo porque no es mi propósito como predicador, pero sí tengo que decirles lo que él hace, ¿sí? Mi propósito es predicar a Cristo y a este crucificado, y a este resucitado, y al que viene a buscarnos, amén, al que viene a buscar a la iglesia. Pero sí tenemos que saber las artimañas del enemigo, cómo él quiere actuar para que tú seas un hombre y una mujer de entendimiento espiritual. No que uno diga, bueno pastor, como me dijo alguien, yo no creo en el diablo, así que a mí no me hace nada. Mira, aunque usted crea o no crea, él está y existe. Así que si nuestro Señor nos habló, nos informó, nos compartió esto, nosotros tenemos que saber quién es nuestro enemigo. Porque nuestra lucha no es contra personas, nos dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 6, sino contra huestes espirituales de maldad. Y usted dice, pastor, pero yo tengo miedo a esas cosas. Bueno, no tenga miedo, porque el Señor nos dio un espíritu de temor, no nos dio un espíritu de miedo, para tenerle miedo a esas cosas. No le tenga miedo a un enemigo que está vencido, que fue vencido en la cruz del Calvario. Este es el mismo que apareció allí en el huerto del Edén en forma de ¿qué? De serpiente, nos dice allí, ¿no? La palabra del Señor. Y es interesante, claro, allí se le presentó y ¿quién fue? El que le tentó a Eva, ¿no? A decir, comé de ese árbol, no va a pasar nada, es que vas a ser como Dios. Ahí está la mentira, ¿no? En su boca, insistentemente, hasta que ellos perdieron la autoridad espiritual. Y es interesante que las serpientes difieren en su manera de cazar y cómo destruyen a las presas. Sabemos que las serpientes que tienen un veneno cuando muerden, ¿no? Tiene ese veneno cuando muerden. Y es interesante porque algunas serpientes matan mordiendo a sus víctimas con su veneno mortal, pero otras, como la pitón, no mata mordiendo con su veneno. ¿Sabe cómo mata? Asfixiando. Y este pastor, mirá, pero ¿qué tendrá que ver, pastor, esto con el versículo 8 y 16? Si ahí no dice nada. ¿Sabe qué? Ahí no dice nada en español.
pero cuando dice que una muchacha tenía un espíritu de adivinación, ¿sabe cómo se traduce en el griego adivinación? Se traduce pitón. Cuando uno va a estudiar al griego, está bien traducido, no significa que esté mal traducido, pero cuando uno va ahí, encuentra que es una de las pocas veces que nos muestra la palabra del Señor, nos saca a luz el tipo de espíritu inmundo que estaba operando en esta mujer, el nombre. Es muy interesante este pasaje. Pero esta serpiente, como les digo, ataca en un momento oportuno, no ataca siempre. ¿Sabe cuándo debe atacar? Puede morder, pero no lo hace. Su mordida no debería ser fatal, ¿sí? No debería matar. Pero sí, este es tremendo, ¿no? Empieza a sofocar, allí dijimos. ¿Qué es lo que hace? Este tipo de serpiente cuando ataca y empieza a enrollarse y sofoca, ¿sabe qué hace? Quiere quitar el aliento de las personas. Y todo lo que le estoy diciendo, lo que están anotando, gloria a Dios. Porque todo va a llegar a la explicación que hoy queremos dar, ¿no? Entonces va detrás del aliento de la presa, se enreda lentamente alrededor de la víctima, comienza a exprimirle, por así decirlo, comienza a exprimirle la vida poco a poco, no tiene apuro, pero empieza a sofocar, a apretar poco a poco a la presa. Utiliza mucha presión, trata de ahorcar, de sofocar, dijimos, ¿no? Hasta que todo el aire es eliminado de los pulmones. Fíjate qué interesante, no quiebra las costillas de la presa, nunca. Pero sí presiona. ¿Sabe dónde presionar? ¿Sabe qué parte presionar? ¿Qué es? Los pulmones. Qué interesante que este virus nuevo ataca los pulmones, ¿no? ¿Se dio cuenta de eso? Eso al margen se lo digo. Qué interesante que los que tienen problemas son los que más. Pero conocemos personas que tienen problemas y el Señor los guardó. Y están vivos. O sea, el Señor es poderoso. Amén. Este tipo de pitón, vamos a decir así, ¿no? Este tipo de serpientes, ¿sabe cómo ataca? Por estrangulamiento. Ahora, qué interesante, que cuando vamos a la palabra del Señor, encontramos que, por ejemplo, el aliento, el viento, son símbolos del Espíritu Santo. Son símbolos de la obra del Espíritu Santo en nosotros, son símbolos, el aliento. El aliento es símbolo del Espíritu Santo y eso es lo que ataca este tipo de serpiente. Ese es el punto interesante. Esto es lo que ataca, ¿no? ¿Usted se acuerda cuando prediqué hace algunos años, alguno se va a acordar, que prediqué sobre el lugar santísimo? El sacerdote ofrecía el sacrificio en el lugar santísimo y rociaba la sangre. Ellos decían que empezaba como a respirar el lugar. Le llaman los judíos le llaman el ruaj. Me gusta esa palabra. Ruaj de Dios. El respirar, el aliento. Ese fue el que Adán recibió, el ruaj. Recibió y fue un alma viviente, dice la palabra del Señor en Génesis. Recibió el ruaj. Ahí sopló el Señor. Y el hombre fue un ser viviente. Le dio vida, le dio aliento. ¡Wow!, ¿no? Pues eso es lo que ataca a este tipo de espíritu. Ataca el aliento, ataca el respirar espiritualmente hablando. Jesús sopló una vez a los discípulos, ¿no? ¿Y qué les dijo? Reciban, dijo el Espíritu Santo, ¿no? Recibieron una parte del Espíritu de Dios. O sea, el respirar, el soplo de Dios, tiene que ver con algo espiritual. No por casualidad Jesús hizo ese acto. Podía haberle puesto las manos, podía haber orado por ellos, podía haberlo hecho de otra forma. Sin embargo, sopló sobre ellos. Les estaba dando una enseñanza, más que lo que habían de experimentar. Les estaba diciendo, ahí está el soplo de Dios, ahí está el respirar de Dios. Cuando se juntaron los apóstoles y los discípulos, esos 120, estaban reunidos en el aposento alto, ¿qué pasó? De repente vino un viento recio, ¿no dice? Un viento fuerte. No era cuestión de algo climático, hermano. Era el Espíritu de Dios a través del viento, ¿no? A través del aliento, a través de la vida que trae. Y ahí trajo y vino una experiencia del Espíritu Santo sobre ellos. Hermano, nosotros necesitamos la experiencia del Espíritu Santo. Una iglesia que no experimenta
al Espíritu de Dios, que no experimenta la presencia de Dios, que no experimenta la unción de Dios. Es una iglesia que está llena de actividades, que puede ser que crezca en números, pero sin embargo no tiene la vida del Espíritu. Yo me acuerdo, nosotros venimos de una congregación, nosotros con mi esposa, y Priscila tenía 2, 3 añitos, 4 añitos en ese tiempo. Nosotros vimos y experimentamos lo que es el hacer las cosas bajo la unción de Dios. Hoy en día tú miras, y el que experimentó eso, cuando mira un ministerio, cuando mira algo y dice, acá no hay unción, acá hay mucha violencia, muchas veces hay mucha violencia verbal. Se predica con mucha violencia. Usted ve a veces ministerios que lo único que hacen es gritar y no hay nada ahí, está vacío. Utilizan las emociones, utilizan la violencia verbal para mostrar que tienen por ahí la unción de Dios, pero no es efectivo. Vos podés hablar bajito y que Dios se mueva tremendamente así. ¿Por qué? Porque está la unción de Dios. Entonces es importante saber esto. Es importante que nosotros crezcamos como iglesia, aprendamos, tengamos esta experiencia. Porque yo, hermano, ya llevamos 12, 13 años. Yo quiero que en 12, 13 años la iglesia esté explotando de las cosas del Espíritu. Esté en el furor espiritual, en el crecimiento, esté en un crecimiento espiritual, en una madurez espiritual. Si vamos a estar igual, mirando 12 años atrás vamos a estar igual, ¿qué hicimos con todo esto, no? ¿Qué hicimos con tanta palabra? ¿Qué hicimos con tanta prédica? ¿Qué hicimos con tanta alabanza? Amén. Entonces no es de extrañar que el diablo esté detrás del sofocamiento, tratando de quitar el aliento de Dios en nosotros. Y así opera este espíritu. El título de hoy se llama ¿Cómo opera este espíritu? Bueno, así opera este espíritu de Pitón. Opera intentando quitar la unción que hay sobre tu vida. Miren, hay personas que yo tuve que ministrar en un momento de mi vida. Que cuando estábamos orando, personas que no podían crecer espiritualmente, que no podían madurar espiritualmente, sentían que habían perdido cosas del Señor que tenían de antes. Cuando estábamos orando por estas personas, ¿sabe qué mostraba el Señor? Aunque habían salido con maldiciones de las congregaciones donde habían salido. Y tuvimos que romper eso en el nombre de Jesús. No juzgar al que lo hizo, eso lo va a juzgar Dios. Sino orando y diciendo, ¿sabe qué te maldijeron? ¿Por qué saliste? Y cuando oramos por esas personas, Dios empezó a romper, hermanos, esa persona empezó a crecer. Esa persona empezó, ¿cómo puede ser? ¿Sabe que a veces Faraón, esto me mostró el Señor esta semana, Faraón a veces te deja ir libre, pero te va a perseguir. Y te va a querer ahogar en el agua. Faraón te dice, sal, sí, salgan. Pero cuando salió el pueblo de Israel, ¿saben quién venía atrás? El ejército del faraón. ¿Y qué hizo Israel? No, siguieron caminando, se pararon ahí, el Señor le dijo, yo no les dije que paren, pon el pie, Moisés puso el pie y se abrieron las aguas, porque el Señor quería liberarlos. Y como ellos siguieron caminando en las cosas del Señor, el Señor ahogó ese ejército en las aguas, y ahí se terminó toda esa persecución. Si tú estás orando y tú sientes que hay algo ahí, tienes que orar eso. Tú sientes que te dejaron salir, por ahí sí te dejamos salir, pero todavía sientes que hay ataduras, tienes que romper. Mire, ¿sabe lo que a veces hay que hacer? Esto me está mostrando el Señor ahora. Algo que yo tuve que hacer en un momento de mi vida. Si saliste de un lugar donde hubo un mal liderazgo espiritual, tienes que renunciar a ese liderazgo. Tienes que renunciar a ese liderazgo, porque en algún punto fuiste contaminado con ese liderazgo errado, espiritual. Te pusieron las manos, oraron por ti, te impartieron algo ahí, y sigues todavía en un lugar donde puedes ser libre, sigues atado, ahí hay algo que romper. Yo sé que esto al enemigo no le gusta, al enemigo de nuestras almas. Sin embargo, el Señor siempre saca luz para el que busca. Siempre saca luz, siempre saca luz para el que busca. Y así opera este espíritu. Hoy vamos a ver esto, es tremendo esto. Sofocando, debilitando tu vida, tratando de ahorcarnos, intentando debilitar la obra del Espíritu Santo en nosotros. Ahí hace poquito vi una señora que se entregó al Señor
y me dijo, ¿sabe que alrededor de aquí donde ustedes están, y mismo adentro, cuando gente viene a estudiar inglés, ¿sabe qué hacen? Derraman sal y derraman cosas alrededor, me dijo. Porque es alguien que yo conocía. Hacen trabajos espirituales para que la iglesia no crezca, para que usted no se desarrolle espiritualmente. Eso está pasando aquí hoy. ¿Qué puede hacer la sal? Hay veces que caemos tan bajo caemos en hacer eso, sabiendo que estamos siendo utilizados por el enemigo. Pero no hay, ¿sabe qué, hermanos? Hay que amar a las personas. Aún el que está haciendo un trabajo contra usted, no es la persona, es el que está detrás. Es el que está detrás de eso, no es la persona. La persona hay que ganarla. A la persona hay que amarla, hay que predicarle. Yo conozco uno que le dijeron, no vengas más acá, porque ya era una adicción que tenía los mediums. Eso no nos puede hacer nada si nos mantenemos las cosas del Señor. Eso se deshace en la presencia de Dios. Porque más poderoso es el que está conmigo que el que está en el mundo. Es más poderoso el que está con usted. Pero si usted tiene miedo a esas cosas, pues el miedo le va a tomar control. Entonces intentará debilitar la obra. Este espíritu maligno tratará de desviarle del plan de Dios, de sembrar esa apatía espiritual, esa apatía de no buscar al Señor, ¿no? Cuando uno se apaga en las cosas del Señor, querrá apagar, querrá sofocar, querrá quitar la vida, el aliento de Dios y aplastar las esperanzas, la fe, la visión que Dios te dio, el propósito que Dios te dio para tu vida. Eso es lo que tratará de hacer. Este versículo que leímos entonces en Hechos 16 nos habla de una mujer que tenía un espíritu de adivinación. Dijimos en el griego se traduce pitón, espíritu de pitón. Y en este pasaje es la única vez que nos da el nombre del demonio que estaba operando allí. Ellos iban a la oración y se les interpuso alguien. ¿Cuántas veces te pasa que tienes que venir a la iglesia el domingo y se interpone algo? Y se interpone alguien, Bueno, justo el domingo, o justo cuando tienes que servir al Señor, o justo cuando tienes que orar, te pasa que algo explota ahí, algo sale ahí, se te quiere interponer, ¿no te das cuenta? Qué casualidad, ¿no? Que cada vez que tienes que ir a orar, algo malo sucede, ¿no? Entonces se les presentó esta mujer de parte del enemigo para impedir que ellos orasen, para impedirles, para estorbarles en el caminar. Y este espíritu quiere interponerse entre nosotros y entre la búsqueda, entre nosotros y Dios, entre la búsqueda de Dios. Se quiere interponer. ¿Te ha pasado de tener esa lucha espiritual cada domingo? Le pasa que cada domingo se levanta y dice, hoy me siento pesado, hoy me siento como que me cuesta levantarme. Cada lunes uno está listo ahí antes de que tiene que llevar la escuela a los niños, está listo, ¿no? Preparado. Hasta se despierta antes de que suene el alarma. Pero el domingo es una batalla para algunos. Es una lucha terrible para muchas personas. Se les interpone el enemigo cada vez que quieren buscar al Señor. Miren, usted llegó hasta aquí por la gracia del Señor, pero hay muchos hermanos que yo hablo en la semana que no logran llegar hasta la puerta. Siéntase gozoso y siéntase, no sé qué palabra usar ahí, siéntase doblemente bendecido de estar aquí hoy presente, porque mucha gente no logra ni levantarse los domingos. Se cambia mucha gente y no puede salir hasta el carro a subirse para ir a congregarse. ¿Sabía esto usted? Entonces uno a veces dice, bueno, lo miro está bien que lo mire pero ¿sabe qué, hermano? Ya es tiempo de congregarnos en persona, ya es tiempo de buscar al Señor, de congregarnos, ya es tiempo de levantarnos como iglesia, de unirnos, de estar presente. ¿Sabe? Nosotros si faltamos es por algo o tenemos que ir a predicar o tenemos una reunión de misiones donde nos invitan. Yo si no falto un domingo. En estos últimos 25 años habremos faltado muy poco. Y no lo digo como ejemplo, lo digo, muchas veces se levanta el enemigo. Muchas veces se levanta, sin embargo aquí estamos. Algunos amigos nuestros, americanos, que están, ven, vamos con el barco a pasear por allá, es un fin de semana para relajarse. Y uno está armando el sermón. Uno está preparando el sermón, preparando la palabra todo el día, invirtiendo tiempo, invirtiendo oración, invirtiendo el domingo para el Señor.
Cuando otros están disfrutando, yo no digo que esté mal que disfruten, pero usted me entiende, ¿no? Hemos tomado un desafío y estamos en la brecha de ese desafío, como usted lo está haciendo hoy también. Así que usted logró aplastar cortarle la cabeza a esa pitón. Sin embargo, todavía sigue metiendo como quien dice, sigue tratando de enrollarse ahí. Mire, yo voy a pedir a Chuy y a Daniel que vengan un segundito, porque quiero graficar algo de cómo actúa esta serpiente. No, los hermanos pobres no tienen nada que ver, son un ejemplo, pero como Daniel es muy espiritual, va a ser el que va a enrollar. Sorry, Daniel. Sí, tráete la tijera porque en un momento no va a poder ni salir el hermano, pobre. No te voy a apretar tanto para que respires tranquilo, porque si lo llego a hacer como hace la pitón, te vamos a dejar sin aire. Pero entonces dale unas vueltas, ponga la mano así, te vamos a enviar a otro, estamos en un paquete, te vamos a enviar a otro lado. Te vamos a empaquetar. Pobre Daniel, no, se ofreció, Daniel, no sabes tu sí lo que significa. Tienes que tener cuidado cuando dices sí. Mirá, sorry. Por favor. Ahora lo mejor es que Daniel dé vuelta hacia el otro lado. Ahí está. Perdón que me ibas a tener el micrófono. Dale una vuelta más, Ok. ¿Ahí lo podés cortar? Muy bien. ¿Estás bien? ¿Respirás bien? Un poquito apretado. Entonces, mira, así empieza a trabajar. Y uno no se da cuenta. Entonces Daniel viene a la iglesia. Daniel, digo, puede ser él. Estoy graficándonos a todos nosotros. Yo también me incluyo. Y entonces te dicen, Daniel, adore al Señor, levante las manos. A ver, ¿podés? Sí, pero si haces mucha fuerza. Dale, levante las manos, ore, levante las manos, cante al Señor. Está, pero puede, ¿no? Está, pero puede. Pero cuando se le da más lugar, ahí le va a dar Chuy un poquito más. Ahora, no tenés problema, que te pongo un poco más. Entonces empieza de nuevo a trabajar. Daniel no ora, no busca al Señor, un poquito más abajo, que le cubra las manos. Pues. No ora, no busca al Señor, no congrega, no está orando. Cuando el Señor lo manda, no está orando. Una vuelta más. Ahí. No se está congregando, no está buscando al Señor. No levanta las manos, no adora en espíritu en verdad. No ora en su casa, no va al discipulado. Entonces ahora le dicen, ¿podés levantar las manos? Ya no podés. Levante las manos, ore a Dios, levante bien en alto. Ya no puede, Daniel. Si sigue trabajando así, le va a cubrir todo hasta abajo y va a tenerlo sofocado. Quizás trata de caminar un poquito. Quizás viene a la iglesia, miren cómo viene, caminando viene, se sienta y se queda así. Él quiere buscar, pero lo que pasa es que algo lo está sofocando. Algo le está sacando el aliento de Dios. Algo le está sacando la unción de Dios. Bueno, hasta acá llegamos, gracias. Espera que te va a cortar ahora con la tijerita. Pásate la prueba, desatarle, sí, como a Lázaro, ¿no? Gracias, Daniel. Gracias, Chuy. Gracias. Muy bien, eso es para graficar un poco cómo está la situación. O sea, logrará venir, logrará estar. Sin embargo, no podrá adorar, no podrá sumergirse en las cosas del Señor. No podrá ser libre, no podrá caminar en las cosas del Señor. Va a interrumpir, ¿qué? La alabanza. Y esto justamente lo que interrumpe es la vida espiritual, la alabanza al Señor. Se da cuando tienes esas luchas, que tienes esas luchas para hacer todo lo que quieres hacer el Señor, es una lucha. Todo lo que quieres hacer para el Señor es un peso que tienes, ¿no? Es una carga. Si es todo, como dicen muchos, estoy todo el tiempo en una guerra, pastor. Es una guerra espiritual todo el tiempo. No es una guerra todo el tiempo, hermano. Hay tiempos de hay guerra y hay tiempos de no hay guerra. No podemos estar todo el tiempo sumergidos en una guerra, porque entonces ahí se está enrollando la cosa, ¿vio? Estás todo el tiempo en una guerra, tienes autoridad en el nombre de Jesús.
Hay algunas personas que tienen ataques de pánico, pero a ver, los ataques de pánico son un problema también fisiológico, un problema también químico, no es todo espiritual, hermanos, ¿eh? Pero hay ataques de pánico que son espirituales, que se ora por la persona y ya no lo tiene más. Pero hay otros que tienen que ver con algo físico, con algo mental, ¿sí? Hay otros que tienen que ver con un estrés muy grande. Es otra cuestión esa, ¿sí? ¿Usted me entiende? Lo digo en este sentido, cuando se relaciona todo con esto, ¿no? Entonces, hermanos que sienten como que alguien los quiere ahorcar, dicen, pastor, alguien me quiere ahorcar, estoy durmiendo y alguien siento que me quiere ahorcar a la noche, que alguien me quiere sofocar. Wow, usted me sigue, ¿no? Las cosas no salen como quiero hacer esto para el Señor, no me sale. Hay algo, parece que hay algo que me persigue, algo que no me deja, algo que me ataca. Sofocados, cansados, agotados. Empiezas a perder la pasión por el Señor. Ya cuando nada te motiva de parte del Señor, ya no tienes motivación de servir a Dios. Una desmotivación, ¿no? Donde ya es algo continuo. Sigues porque hay que seguir, pero desmotivado. Pero el Señor nos llamó a caminar de gloria en gloria, dice la palabra del Señor. Y en Cristo tenemos ese poder de lo alto, porque hay poder de lo alto. Hay que clamar por ese poder. Tenemos ese poder para caminar en victoria. Y es interesante que esta mujer, aquí en Hechos 16, dice que le daba grandes ganancias a sus amos a través de esa adivinación. Este es un espíritu que también se mueve en el ámbito financiero. Por eso en el versículo 16, vamos de nuevo a Hechos 16, versículo 19. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió un encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, la cual daba grandes ganancias a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba grandes voces, diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu, ahí está en minúscula, espíritu es espíritu inmundo, ¿no? Te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, le dijo. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. ¡Wow! Donde no se enfrenta este espíritu, hermanos, donde no se enfrenta este tipo de espíritus, se mueve la deshonestidad económica. Esta mujer traía grandes ganancias, era adivina, veía el futuro, algo veía porque ella algo sabía, porque ella decía, aquí vienen los grandes hombres que anuncian el evangelio de Dios, ¿no? Eso es algo, digamos, no decía una mentira, o sea, algo veía esta mujer, ¿no? Pero estaba estorbando, no fue llamada a anunciar ella, pero estaba estorbando a las personas que Pablo estaba predicándoles, ella no tenía por qué decir eso, estaba estorbando, ¿usted me entiende? Era como una profeta, pero del mal, ¿no? Desde lo maligno, desde lo oculto, ¿no? ¿Y qué se hace con esto, pastor? Bueno, este tipo de cosas hay que reprenderlas en el nombre de Jesús. Es simple. Hay que reprenderlas en el nombre de Jesús y se tienen que ir, ¿sí? Porque también se quieren mover dentro de las congregaciones. Jesús dijo en Mateo 24:24, porque surgirán falsos cristos y falsos profetas. Eso lo dijo Jesús. Que harán grandes señales y grandes milagros, pero para engañar, dice. De ser posible, aún a los escogidos querrá engañar. Por eso a veces nosotros decimos, wow, miren eso. A veces, ¿sabe qué problema tenemos los cristianos? Que nosotros también queremos tener ídolos. ¿Saben qué? En el cristianismo. Hay aquel que tiene fama, uno ya está, ¿vio? ¿Quién no se quiere sacar una foto con un famoso? La farándula cristiana. La farándula cristiana también existe, ¿no? Pero entonces lo que está pasando aquí es esto, ¿no? Que muchas veces, y eso es falso, ¿qué hace uno? No, lo que pasa es que lo que cuenta, lo que dice, parece como que te envuelve, ¿no? Y ahí está la gente. Te envuelve. No sabes si lo que está profetizando es de Dios o no, pero hay algo ahí que se mueve. Hay algo que te atrapa. No sé, no sabes qué es, pero hay algo que te atrapa. ¿Recuerdas al Simón el Mago? ¿Quién se acuerda de Simón el Mago? Bueno, lo digo como si fuera un hermano que venía acá antes, ¿no? ¿Recuerdas a Simón el Mago? No era uno de acá. En la Biblia está.
En Hechos capítulo 8, versículos 9 al 13 en adelante. Versículos, 9, 13, por ahí, por el 9. Dice que había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, pero no era el mago ese que hace aparecer. Era otro tipo de magia este. Y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. Mire, son engañadores. Los que andan así como agoreros, adivinos, son engañadores. A esto los oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios, decían. No lo era, pero ellos decían eso. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaron hombres y mujeres. Mire, en medio de... Este era el mago, ¿vio? El que hacía cosas así con control mental y todo eso, ¿vio? Que hoy hay también. Entonces la gente veía eso y decía, ese es el poder de Dios. Pero el Señor mandó un discípulo ahí a predicar. Y cuando lo vieron a Esteban, dice, versículo 12, creyeron y él anunciaba el evangelio del poder de Dios, del reino de Dios y el nombre de Jesucristo. Y se empezaron a bautizar. Versículo 13. Mire este punto aquí. También creyó Simón mismo, o sea, el mago este. ¿Cómo le dicen en su país? Nosotros le decimos el chanta este. El chanta es alguien que vende humo, ¿vio? El fake. ¿Cómo le dicen en Puerto Rico? A alguien que es... Claro, sí. ¿No? Este dijo, yo también me voy a entregar, entre comillas. Yo también me voy a entregar, mire. También creyó Simón mismo y habiendo sido bautizado, se bautizó también, dijo, yo también me voy a bautizar. Pero en realidad no se bautizó porque se entregó a Dios. Ahora vamos a ver, mire. Él dijo, yo también. Y es más, si puedo acercarme a Felipe y trabajar con él al lado de él. Mire, ¿a dónde está eso? Versículo 13. También creyó Simón mismo y habiendo sido bautizado estaba siempre con Felipe. Era como la mano derecha. Pero Felipe sabía que había algo ahí que no estaba bien, ¿no? Se le acercó inclusive al hombre de Dios. Y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. ¿Por qué él no las podía hacer esas señales? Versículo 17. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo, los apóstoles y los discípulos. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dame también a mí este poder, para que a cualquiera que yo le impusiese las manos recibiese el Espíritu Santo. Y mire lo que, menos mal que los apóstoles estaban bien con el Señor, ¿no? Versículo 20. Entonces Pedro les dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón, le dijo, no está recto delante de Dios. Mire qué autoridad. Mire qué honestidad de este hombre, ¿no? De este apóstol del Señor. Entonces, este Simón era un engañador, como hoy hay también engañadores. Tenemos que tener mucho cuidado con los engañadores, porque son más fáciles de acercarse y de pegarse a los engañadores que a los que hablan la verdad. Los que hablan la verdad son como los profetas del Antiguo Testamento que no los querían ahí, ¿no? Porque hablaban de parte de Dios. Pero estos engañadores se hacían pasar por un grande, que no lo era. O sea, era fake, ¿no? Era un show lo que hacía este hombre. La gente oía muy atentamente, como si fueran hechizados. Por eso Pablo le dice a los Gálatas, ¿quién los hechizó? Les dice ahí. ¿Quién los fascinó? Ahí en el griego se traduce, ¿quién los hechizó para deslizarse de la verdad? Esa palabra usa Pablo, el hechizo que había ahí, que él veía que en algunos hermanos había. De toda edad le oían, de grandes, pequeños. Y decían, ahí está el poder de Dios sobre él. Pero era un engañador. Entonces Simón vio que los apóstoles al imponer las manos recibían el Espíritu Santo. ¿Y qué dijo? No, pero yo tengo dinero, lo puedo comprar. Puedo comprar eso, le voy a ofrecer dinero, porque por ahí son como yo, dijo él. Un farsante también, y por ahí me acepten esta compra. Pero esto no se puede comprar con dinero, hermano. Esto se obtiene en búsqueda, en clamor, en morir a nuestro yo para que Cristo crezca en nosotros. Esto tiene que ver con una entrega.
Esto no se puede, no es como alguien viene y dice, me acuerdo, yo trabajaba en Argentina y venían de todos los países ahí y le decían a mi pastor, póngame las manos así recibo la unción. Y mi pastor decía, no funciona así. Yo pasé años, decía él, años y años buscando a Dios, años y años de rodillas, años y años ayunando al Señor. Esto se recibe de parte de Dios. Puedo orar por ti para que tú busques más a Dios, pero yo no te lo puedo impartir a ti. Porque a mí me fue dado por un precio que pagué, decía él. ¡Wow! Y así estaba, ¿no, Simón? Hermanos, las cosas de Dios no se compran con dinero. Si a usted le dicen, haga un pacto para recibir una sanidad, lo están estafando. No se puede comprar ningún milagro. No se puede comprar a Dios. Por favor, ¿cómo se va a poder? Yo me dedicaría a otra cosa si fuera así. ¿Cómo podríamos comprar algo de Dios? No, es por gracia. De gracia recibiste, de gracia tienes que dar. Claro que la unción se consigue buscando, porque Dios quiere ver un corazón que le ame, que realmente lo quiera cuidar eso. Que realmente quiera cuidar esa unción, esa presencia de Dios. Claro que eso se consigue buscando. Dios no reparte por repartir. Dios reparte al que lo aman, al que lo busca. Dios da su Espíritu Santo al que lo busca. Al que sabe que lo va a cuidar el Espíritu de Dios. Porque es una persona sensible, ¿no? El Espíritu de Dios, nos dice la palabra de Dios. Por eso, nosotros no fuimos llamados, los pastores, ahora estoy hablando de mí, nosotros no fuimos llamados a ser asalariados. No somos asalariados, no lo hacemos por un salario. No es un puesto de trabajo. Es un servicio a Dios. Si está el salario, gloria a Dios, porque todo obrero tiene derecho a vivir. Amén. Eso es así, tampoco nos vayamos al otro lado, a la humildad. No. Si hay, por supuesto que sí, porque hay tiempo que invertir, hay horas, hay preparación, hay un montón de cosas. Pero no fuimos llamados a un puesto, no buscamos un puesto. Yo estaba hablando hace varios años atrás, y oramos con mi esposa por un matrimonio pastoral, que nos había dicho, oren por nosotros porque no nos pueden pagar el salario en el lugar donde estamos pastoreando. Entonces tenemos que buscar otro puesto de trabajo. Y nosotros le dijimos humildemente, si Dios te llamó ahí, consigue un trabajo, pero Dios te llamó ahí, siga pastoreando. Claro, yo entiendo que eso para una cultura donde uno es un puesto de trabajo, es fuerte que te digan eso. Y lo dejamos, ¿no? Como turbado la cuestión. En vez de... Se fue turbado. Yo dije, no quería yo turbarlo. Simplemente quería decirle que yo tengo mi trabajo y sirvo a Dios hace años, hace décadas. Pero si Dios me llamó a un lugar, tengo que servir ahí. Le dije, ¿es de Dios que te vayas a otro lado? Si Dios te llamó ahí, a pastorear ahí. ¿Sabe qué pasó al tiempo? Me agradeció. ¿Y sabe qué me dijo? Me quedé ahí. Porque Dios me llamó ahí. Y conseguí un trabajo y sirvo a Dios y trabajo. Me dice, y me quedé a donde Dios me plantó. Dije, gloria a Dios. Porque no fuimos llamados a ser asalariados. No fuimos llamados a eso. Juan capítulo 10 lo dice, mire. Jesús lo dijo. Juan capítulo 10, versículo 11 al 14. Jesús le dijo, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Dice versículo 12, mas el asalariado, ahí está. El que no es pastor, de quien no son propias las ovejas, ahí está el farsante. No son ovejas propias, son robadas. Ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Claro, ¿sabe por qué? ¿Sabe qué está diciendo acá entre como no las ama, como es asalariado y como le pagan por algo, cuando ve que las cosas no... ¿Sabe qué hace? Se va a otro lado. Aparece se tira de un avión y aparece, abre el paracaídas y aparece en otro lado donde empieza todo nuevo, todo bien, acá no pasó nada. El asalariado es eso. Y Dios prueba los corazones, aún de nosotros, aún de ustedes. Dios prueba siempre los corazones para ver si lo estamos haciendo por amor o por un sueldo. El asalariado huye, dice, porque es asalariado, porque no le importan las ovejas. Pero yo soy el buen pastor, dijo Jesús. Yo conozco mis ovejas y las mías me conocen. Gloria a Dios. Usted tiene que conocer la voz de su pastor, que es el Señor, nuestro Señor Jesucristo. Esa es la voz que usted tiene que conocer. Que cuando Él venga y nos llame, ahí nos vamos a ir.
con el Señor, porque vamos a reconocer la voz del Señor. Este espíritu de Pitón se mueve a través de este tipo de personas también. Tienen que tener cuidado, mucho cuidado. No para juzgar a alguien, sino para cuidar su vida espiritual, cuidar su corazón, cuidar su vida. Y eso es lo que venimos hablando este último domingo, ¿no? Mire, hablamos de la violencia, hablamos de cuántos temas que se relacionan. Y el domingo que viene va a ser todavía más fuerte que este, más hermoso, más poderoso. Que el Señor me dio 2 sermones seguidos, por eso le mandamos un mensaje, no falten por nada hoy. ¿Por qué tenemos que cuidarnos? Porque este es un espíritu de confusión que se suelta ahí, de error, de malas intenciones. Son líderes religiosos que te dan la bienvenida, pero cuando tú quieres salir de estos lugares, está Faraón ahí diciendo, te dejo, pero te voy a perseguir, te voy a difamar. Sal de aquí, pero no vas a salir bien. Cuidado con esto. Mucho cuidado. Yo no solo predico a ustedes, tengo muchos mensajes que recibo, hermano, de Sudamérica, de Centroamérica, de personas que están constantemente preguntándome esto. Por eso predico para muchos en este momento, que reciben el mensaje también en otros países que están pasando por esta situación específicamente. Entonces, ¿cómo se ve este espíritu ahí, este espíritu de Pitón ahí? Bueno, muchas veces ¿qué hacen? Profetizan cosas que no son. Por eso la mujer era divina y profetizaba, ¿no? ¿Vio que profetizaba esa mujer? Tenía ese espíritu ahí, mire cómo se va metiendo esto, ¿no? Envuelve a las personas, la Biblia habla de las vendas mágicas también, envuelve a las personas, suavizan el mensaje, cambian el mensaje, tienen otros intereses. A los tales, dice la palabra del Señor. Esto lo dice la palabra del Señor, 1 Timoteo 6:5. 1 Timoteo 6:5. Hombres corruptos de entendimiento y privados de la libertad, que toman la piedad como fuente de ganancia. ¿Qué dice Pablo allí? A los tales, apártate de ellos. Apártese de aquellos. Aléjese de aquellos que no están siguiendo un evangelio como hay que seguir. Lo dice aquí el apóstol Pablo. Apártate, Timoteo, de ellos. El otro punto que veo que se mueve este espíritu que estamos hablando en este día es en las adicciones. Hay mucho de esto en las adicciones también. Adicciones de todo tipo. El próximo domingo vamos a ver un tipo de adicción también, que está en su furor en este momento. ¿Por qué? Porque hay un espíritu de control en las adicciones. ¿Sí? Cuando hay adicción en algo, puede haber hoy adicciones hay miles, ¿no? Uno piensa enseguida y dice adicción a las drogas, adicción al alcohol, ¿y qué más, pastor? Uno dice, ¿cuántas adicciones fuertes hay? No, hay cientos y cientos y cientos de adicciones. Que lo que están queriendo es controlar nuestra vida espiritual. Hay un control detrás de eso, ¿no? Es un espíritu que controla y rodea. Detrás de las adicciones hay un mundo espiritual, denso, relacionado con la brujería, con lo oculto. Está íntimamente relacionado con la brujería, con las cosas ocultas. Por eso muchas personas sufren adicciones, sienten sus vidas atadas, sofocadas, ¿no? Ahogadas, que no tienen control de sí mismos porque están atadas. Tratan de lograr esa primera vez que consumieron algo que es tan letal, hermanos, las adicciones son tan letales, que las personas vuelven a consumir porque quieren lograr la primera vez que lo consumieron. Y no lo van a lograr nunca. Por eso aumentan las dosis y aumentan. Se busca más eso, se busca la primera vez y no se logra. Y ahí quedan atadas. Aún hay estupefacientes que están relacionados y tienen hasta nombres de demonios. Usted lo sabe. Está relacionado con lo oculto. Pero Dios es el único que puede liberar las adicciones. Es el Señor. El único que puede romper eso. Amén. Pablo y Silas dice el versículo 23 de Hechos 16. ¿Qué estaban? Estaban presos, miren, por predicar el evangelio. Estaban presos. Y los azotaron. Y lo echaron a la cárcel, versículo 23 al 25, vamos a leer. Mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo más adentro, de más abajo, y los aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche
Orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. ¡Wow! Estos sí que no estaban bajo este espíritu. Vio que recién al hermano lo enrollamos. ¿Y qué le dije yo? Levante las manos, adore a Dios. Y él que estaba tratando de hacer. No podía. No puedo, me dijo. Usted no lo escuchó, pero me dijo, no puedo. Pero parece que Pablo y Silas no estaban bajo este espíritu, sino que, ¿sabe qué hicieron? Se pusieron a adorar y a cantar. El que está bajo este espíritu no puede adorar ni cantar. Se deja morir en la cárcel. Pero el que está bajo el espíritu de Dios, ¿sabe qué hace? Dice, a mí me podrán poner el cepo, podrán lo que ustedes quieran. Me ponen guardas alrededor, pero no me pueden quitar la posibilidad de adorar a Dios y de cantarle himnos al Señor. ¿Y qué hicieron a la medianoche cuando la noche viene? La noche es símbolo del mal, ¿no? Cuando vino la noche, se podían poner a llorar o a decir, acá se terminó todo y de acá vamos a la guillotina, pero dijeron, vamos a adorar al Señor, porque si adoramos al Señor, si levantamos las manos, algo tiene que pasar. Y eso es lo que hicieron los apóstoles, hermanos, levantaron las manos, se pusieron a cantar y a adorar, no le dieron lugar a la derrota, ni al abandono que estaban sintiendo en ese momento, ni a la cárcel donde estaban rodeados de allí. No se dejaron amarrar espiritualmente. Podrían estar amarrados ahí en lo físico, pero en lo espiritual dijeron, vamos a cantar, Pablo, vamos a hacer algo. No tendremos las mejores voces, pero el Señor va a hacer algo en nuestra vida. Y ahí se pusieron a cantar, hermano. Y ahí se pusieron a adorar al Señor. Este es espíritu que se mueve, ¿sabe qué quiere hacer muchas veces? Que tú salgas corriendo de la iglesia, que te vayas. Ahora muchos se deben sentir, me quiero ir, que termine. Porque uno empieza a sentir eso. Este espíritu quiere que te salgas del plan. Te va a decir, múdate allá, vete lejos, cámbiate de estado. Mira, ¿qué haces aquí en este estado? Vete allá, ¿no ves que allá está? Uno empieza a buscar hasta trabajo online. Allá hay trabajo. Y para acá también hay. Lo que pasa es que el enemigo que está diciendo, salte del plan, salte de la iglesia, salte del plan. Porque él no impidió que usted venga, pero puede impedir que usted prospere. Él dice, ok, como el faraón, ¿quieres ir a la iglesia? Ve a la iglesia. ¿Quieres ser libre? Sé libre, te dice. Pero no te voy a dejar adorar, no te voy a dejar crecer, no te voy a dejar prosperar tu vida. Así trabaja, por sofocamiento. Pero en este día, tú y yo, vamos a orar al Señor. En este día, tú y yo vamos a pisarle esta cabeza en el nombre de Jesús, espiritualmente hablando. ¿Dónde están los valientes del Señor? Las valientes del Señor, que hoy se van a levantar allí en oración, en tu banco. Cierra los ojos y te vas a levantar en este día y vas a ver cómo el Espíritu Santo empieza a obrar alrededor tuyo. Y si, ¿sabes qué? Me dice el Señor, Él es el ángel que acampa alrededor. No debe acampar alrededor tuyo ninguna serpiente de esta que te quiere enrollar y sofocar. Es el ángel de Jehová que acampa alrededor de los que lo temen y los defiende, dice el Señor. Ese es el que te rodea. Ese es el fuego que te rodea. Es el fuego del Espíritu Santo. Es el fuego del Señor. Es el ángel del Señor que viene a deshacer, viene a quitar. Así como Chuy agarró en un momento y lo liberó. Así el Señor nos llama en este día a liberar a otros, a orar por otros, a ungir a otros, a orar por otros, a imponer las manos por otros para que tú no sientas más en este día, no sientas más eso que estabas sintiendo, esa falta de aire. Me dice el Señor, falta de aire, sofocamiento. Pensamientos, porque a veces eso va hasta la mente llega. Pensamientos malos.